Bendiciones, hermanos, bendiciones, amigos. Vamos a continuar con nuestro video número 31, Primera de Corintios, y ahora vamos a empezar a analizar el capítulo 7. Hemos puesto un nuevo tema, un nuevo título: cómo se comporta la comunidad, la congregación y el matrimonio. ¿Qué relación hay entre el matrimonio y la comunidad? Capítulo 7, desde el 1 al 40. Y comenzamos con esta primera sección: el sexo en el matrimonio, las actividades, la relación sexual en el matrimonio. ¿Qué dice Pablo en este aspecto, en este concepto? Vamos a dar una lectura a los primeros 6 versículos, del 1 al 6, para tener una idea general, y si el tiempo nos alcanza, desglosamos los 6 versículos, y si no, continuamos en el video posterior. Dice el capítulo 7, del 1 al 6. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Vamos a iniciar entonces esta mañana nuestra clase hablando de lo siguiente. Tenemos aquí marcado una serie de puntos, lo vamos a ir viendo uno por uno. Primero, según el versículo 1, Pablo dice: bien, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bien o bueno. Bueno le es al hombre no tocar mujer. La palabra bueno o bien, en la palabra griega, es kalos. Y kalos significa que es intrínsecamente bueno. Es intrínsecamente correcto no tocar mujer. No hay ningún problema. Y cuando habla acerca del verbo tocar, se escribe la palabra griega aptomai, que significa, observen nada más lo que significa hacer fuego. En pocas palabras, significa el tocar la esposa, significa las caricias íntimas que inducen la relación sexual. ¿Es pecado? No, vamos a ver esta cuestión. Miren, primero, este consejo debe de tener relación, recuerden esto, con la situación en la vida de la iglesia de aquel momento de la historia, de aquel entonces. ¿Qué estaba sucediendo en aquel momento de la historia? Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, lo que estaba sucediendo es que ya comenzaban a haber visos de persecución. Todavía no muy fuerte, pero hay problemas de persecución contra la iglesia. Algunos cristianos han sido expulsados desde Roma y se han ubicado en otros lugares. Posteriormente va a morir el César que los expulsó, y después los cristianos van a retornar a Roma. Pero recordemos que la historia de las persecuciones va a ser la constante en el primer siglo y parte del segundo y tercer siglos en la iglesia, antes de que Constantino institucionalice la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, y al institucionalizar dio al traste con el objeto de lo que era realmente la iglesia, la separación del mundo, puesto que al institucionalizar prácticamente dio permiso para que se unieran gentes paganas dentro de la iglesia por el temor de las cuestiones políticas. Entonces no se convirtieron en cristianos por convicción, sino que muchísima gente, como en la actualidad, son cristianos, entre comillas, únicamente por la conveniencia política. Así fue en el primer siglo y la historia nos lo demuestra. Por eso necesitamos mirar este punto que Pablo está mencionando en el versículo 1, este consejo, desde el contexto de las persecuciones que había en la iglesia en la vida de aquel entonces. Ese problema de persecución es existente. Y luego el apóstol
El apóstol también escribió otra carta a los Efesios, y en esa carta a los Efesios, él escribió acerca de la santidad del matrimonio. Entonces, es difícil imaginar que Pablo esté diciendo, Pablo esté implicando que este párrafo debe ser considerado como algo en favor del celibato. Para los que no entienden qué es el celibato, significa la situación en la cual el hombre no se le permite o no quiere casarse y se mantiene célibe sin mujer. Una doctrina que los católicos han adoptado para obligar a sus sacerdotes, a sus líderes masculinos, a que no se casen, y a sus seguidoras femeninas también, para que no se casen y se forme el grupo de monjas en tal lugar y el grupo de sacerdotes en otro lugar, y ambos tienen prohibido casarse. Y utilizan este párrafo junto con otros más como una ordenanza para practicar el celibato, pero no es así. Esto que Pablo está diciendo lo tenemos que entender en el contexto de las persecuciones religiosas que había en ese momento de la historia. Así que la cuestión que Pablo está diciendo aquí es que está bien, es intrínsecamente bueno, es correcto no casarse si la persona no quiere. Pero la cuestión es también el matrimonio implicaba en esos momentos de la historia preocupaciones extras para el marido, preocupaciones por la esposa y preocupaciones por los hijos que llegasen a venir. ¿Qué cosa iba a enfrentar la iglesia, vamos a decir, en el último cuarto de siglo, del primer siglo? Iba a enfrentar persecuciones en donde el Imperio Romano, los enemigos de los cristianos, los políticos y por supuesto los judíos, iban a promover tanto odio hacia el cristianismo que iban a ser sacrificados fueron sacrificados multitud de cristianos, tanto hombres como mujeres como niños, en los coliseos, en los centros donde se practicaban deportes en las ciudades romanas. En esos lugares donde se les conoce como el auditorio, se les conoce como el lugar en donde se practican los juegos. Bueno, ahí eran las arenas en donde se sacrificaban cristianos, soltándoles los leones, soltándoles tigres, soltándoles osos para que los destrozaran, mientras el populacho en las gradas festejaba y se divertía a instancias de los cristianos siendo sacrificados en estas arenas. La historia nos relata sucesos crueles en los cuales los emperadores organizaban estos actos de diversión para ellos, en los cuales los cristianos iban siendo atacados. Más información puede usted buscarla en la historia para encontrar esta circunstancia. Nos estamos centrando nada más en lo que dice el versículo 1. Estamos hablando entonces que cuando Pablo dice bien le está al hombre no tocar mujer, lo está diciendo intrínsecamente por el asunto de la preocupación de la esposa y de los hijos. Ahora bien, debido a las persecuciones, Pablo recomienda que sería mejor que todos se mantuvieran solteros, tanto el hombre como la mujer se mantuvieran solteros para que tuvieran la oportunidad de huir, o si morían, no traer a la muerte a los hijos que iban a ser sacrificados juntos con ellos si eran capturados por los romanos, por el Imperio Romano. Otro punto más. Este punto aparece en el versículo 2, dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Cada uno su propia esposa y cada una su propio esposo, su propio marido. Cuando habla Pablo acerca de a causa de las fornicaciones, vamos a entender lo siguiente. Evidentemente, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, no admite la poligamia. Vuelvo a repetir. El Nuevo Testamento no admite la poligamia. Si en el Antiguo Testamento fue aceptado y Dios, vamos a decir que lo permitió, fue a causa del egoísmo de los maridos, que por cualquier cosa querían divorciar a sus mujeres. Entonces permitió Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento, este párrafo nos dice: cada uno tenga su propia mujer
y cada una tenga su propio marido. Por lo tanto, poligamia no es autorizada en el Nuevo Testamento. Sabemos que existen grupos que practican la poligamia en el mundo entero. Podemos ver acerca de los árabes que practican la poligamia todavía, muchos hindúes practican la poligamia, otros países que no se me vienen a la memoria, países africanos donde practican la poligamia, e infortunadamente en el mundo occidental, los mormones, aunque claro ellos dicen que no, pero los mormones también practican la poligamia. Entonces, en el cristianismo, la Iglesia de Cristo no admite, no permite la poligamia, sino la monogamia, un hombre y una mujer correctamente unidos en matrimonio. Por eso, entendemos que el Nuevo Testamento reconoce que no debe existir poligamia, pero también reconoce el Nuevo Testamento el aspecto sexual de la raza. El Nuevo Testamento entiende y nos dice que para la reproducción, para la multiplicación de la especie, es aceptable el aspecto sexual. Quiere decir eso que el sexo es bueno. Sí, el sexo es bueno, pero en sagrado matrimonio, así como lo dice Pablo. Porque la fornicación fue en tiempo de los corintios y es en este tiempo siempre un peligro y una amenaza al alma. Vamos a recordar otra vez un poco de la historia de Corinto, no bastante. Corinto, otra vez, una ciudad que está situada en la península griega. Esa ciudad está atravesada por un canal, actualmente hay un canal moderno para transportar mercancías, transportar barcos, pero en aquel entonces era más sencillo ese canal y los barcos llegaban y se estacionaban, se guardaban, se pasaban el invierno en ambos golfos, el golfo al oeste de Corinto y al este de Corinto. Bien, esas secciones donde pasaban el invierno hacía que los marineros bajaran a la ciudad para desfogarse, para deshacerse del estrés del viaje, de las rudas actividades que los marineros practican. Pero aprovechaban también para practicar la fornicación, debido a que Corinto va a contar con templos paganos dedicados a la diosa de la fertilidad y por lo tanto muchísimas sacerdotisas van a estar dispuestas para practicar el sexo con marineros. Al igual que los vicios, todo vicio que podamos imaginarnos en la actualidad, debieron de haber existido en Corinto. E incluso recordemos que se llegó a acuñar la palabra corintianizar, que significa practicar delitos, practicar inmoralidades que en otro lugar no se practicaban. Así que, evidentemente, este punto reconoce que el matrimonio es correcto, el sexo es correcto, pero cada marido con su propia mujer y cada esposa con su esposo. Eso es importante que lo entendamos. No hay cabida para la poligamia, sino solamente la monogamia. Vamos a ver este punto, el punto C. Cumpla con el deber conyugal. Déjeme leerle el verso 3. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. O sea, esposo cumpla con la esposa su deber conyugal. Esposa cumpla con su esposo el deber conyugal. Y Pablo trae entonces la acción sexual, el acto sexual, a un término al cual se le llama deber. Déjenme explicarle la palabra deber. Cuando dice cumpla con, la palabra en griego es apodidomi. Y apodidomi significa devuelva. ¿Qué significa eso? Que si el esposo está con la esposa participe. Y la esposa que está con el esposo participe. Tiene que haber devolución de lo que se da. No nada más es que uno de los miembros del matrimonio dé de todo corazón lo que va a dar y el otro sea pasivo, sino que aquí se menciona la palabra apodidomi, que significa devuelva, un amor recíproco, el deber conyugal. La palabra deber se escribe ofilo, y conyugal es unoía. En el verso 3 significa, el ofilo es una deuda
y conyugal significa de buena voluntad, de benevolencia. O sea, es un acto que debe realizarse de buena voluntad, como quien está dando benevolencia al esposo, a la esposa y la esposa al esposo. Estos conceptos nos llevan entonces a ideas que tenemos que entender que en el matrimonio, sobre todo el matrimonio cristiano, la benevolencia, el respeto, el cariño en la pareja es parte importante. No el tomarse bruscamente, no el tomarse abruptamente uno al otro, sino con el respeto debido. Eso indica que entre los esposos la expresión de sexualidad en Corinto es más que lícita, y en la actualidad es lo mismo. En la actualidad la expresión de sexualidad que se manifiesten esposo con esposa, esposa con esposo, son lícitas, son legales, son innegables, no deben de negarse uno al otro y también son importantes. Recuerden entonces esto los que me están oyendo o viendo en esta transmisión. El aspecto sexual, el asunto sexual en los matrimonios son innegables, son importantes y son lícitos, son correctos. Entonces, ¿cuándo es cuando la sexualidad o el sexo es incorrecto? Cuando se practica la fornicación. Pero mientras está en el matrimonio, la sexualidad está bendecida por Dios. La inclusión de esta frase, o lo que estamos viendo en esta frase, nos indica que en la comunidad de creyentes, en la comunidad de Corintios, debió de haber existido quizá algunas personas que querían abstenerse de la sexualidad y querían practicar una vida ascética. Asceta es la persona que se aparta totalmente y que no quiere practicar en absoluto el sexo. Vamos a hablar acerca de algunos monjes que se apartan en el mundo católico, que se apartan y no quieren practicar el sexo. Y ellos, vamos a decir que alegan el párrafo de Efesios que mencioné. Bueno, que vamos a mencionar ese párrafo de Efesios para practicar precisamente el celibato. Déjenme ir de una vez con Efesios, lo voy a buscar aquí, capítulo 5, verso 22, y se lo voy a leer algunos nada más. Dice el capítulo 5 de Efesios, verso 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Está hablando de sujetas incluso en la unión sexual. Versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Habla acerca del deber del marido para con la esposa. El 22 de las esposas para con el marido, y el 25 del marido para con las esposas. 28. Así también los maridos, estoy leyendo Efesios 5, verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y por último, verso 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este párrafo de Efesios es importante, y recordemos que es la misma época en que se escribió Efesios, por la misma época también se escribió Corintios. Entonces el mensaje que se da en Éfesos, la carta a los Efesios, es aplicable también para añadirla en este párrafo de Corintios. Ahora bien, estamos hablando todavía con este punto: cumplan con el deber conyugal, y estamos diciendo que si había acaso en Corinto personas que querían practicar el ascetismo, Pablo los retiene y les dice no es así, sino que se tiene que, la posición apostólica es esta: ¿cuál? Debe existir un correcto matrimonio. Si ya se unieron, un esposo y una esposa, no deben negarse el uno al otro. No tiene, y eso lo miramos en este punto, no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Vamos a leer aquí al versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Qué encontramos en estos párrafos? Inciso D, de que no tenemos ya potestad sobre nuestros propios cuerpos, puesto que es aplicable también para esta época. Entendemos lo siguiente, miren,
El hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su mujer. La esposa no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Si en estas épocas, en esta era, hay muchos movimientos feministas, no sabemos realmente el trasfondo, el porqué, pero bíblicamente no deberían de existir. Debería existir el respeto del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo. Quizá el machismo que ha surgido en muchas culturas ha provocado también el surgimiento del feminismo. No sabemos en realidad, yo no voy a meter en profundidades. Pero lo que sí me está diciendo el texto es que el matrimonio en el aspecto sexual es algo corporativo. No es nada más como en una empresa, no es que nada más haya un solo dueño de esa empresa que se llama matrimonio, sino que tanto esposo como esposa son participantes al 50% de las acciones si se tratase de la empresa, una empresa. En este caso, el matrimonio es una empresa bendecida por Dios, donde tanto hombre como mujer tienen el 50%, el 50 y 50% de responsabilidades en sus deberes sexuales. La mujer va a tener tantas expectativas como el marido acerca del acto sexual. O sea, en pocas palabras, no es que únicamente el esposo es el que tome cuando él quiera, sino que también la esposa debe de practicar. El decir cuando él quiera significa que ambos tienen que platicar, tienen que dialogar sus asuntos sexuales en plena y en perfecta armonía. Eso es lo que el párrafo, lo que mejor entiendo de este párrafo. Así que entendemos que la satisfacción del uno para la otra o de una para el otro debe ser innegable, debe ser practicada. Aparte, la fidelidad es entendible. La fidelidad en el matrimonio es algo que tiene que ser practicada. Los matrimonios en donde uno de los dos son infieles son los que provocan los divorcios, los enojos, los pleitos, cuando hay la fornicación de uno de los miembros del matrimonio. Necesita practicarse la compasión en el matrimonio y el sentido de responsabilidad entre ambos, tanto del marido para con la mujer como de la mujer para con el marido. Por eso, el matrimonio en el contexto cristiano es la autorrendición al bienestar, a las necesidades, a los deseos del otro. Otra vez, matrimonio en el contexto cristiano significa la autorrendición. Voluntariamente me rindo ante las necesidades, ante los deseos y ante la voluntad de mi esposa, y mi esposa también se rinde ante el bienestar, ante la necesidad y ante el deseo del esposo. Entonces tiene que ser un acuerdo mutuo en el aspecto sexual. Está bendecido por Dios. Eso es importante que lo entendamos. Otro punto más, inciso E. Vamos a mirar aquí el inciso E, dice versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Vamos a desglosar este párrafo que aparece en el versículo 5. No os neguéis uno al otro. Cuando el texto habla acerca de no privarse, el término griego es apostereo, significa no se roben, no se despojen, no se quiten, no le prohíban, a no ser por algún tiempo de común acuerdo. Común acuerdo se escribe la palabra griega symphonos, como sinfonía, que estén ambos de acuerdo. Para ocuparse solamente en asuntos espirituales, dice el párrafo, ocuparos sosegadamente en la oración. Y después de que ya pasó el tiempo que acordaron la pareja, el matrimonio, para la separación temporal, entonces dice el texto, versículo 5, vuelvan a juntarse, vuelvan a reunirse. Suner komai significa vuelvan a juntarse, vuelvan a reunirse, con el siguiente propósito. ¿Cuál? Para que no los tiente Satanás. ¿Cómo puede tentar Satanás a una pareja que no se está viendo sexualmente? Los puede tentar en que tanto la mujer puede buscar su cuestión sexual por otro lado, como el esposo también puede buscar su atención sexual por otro lado. Y surgen las fornicaciones, surgen los
adulterio. Recuerden que ya hicimos una diferenciación entre fornicación y adulterio. Y estamos hablando aquí del adulterio. No, para que no los tiente Satanás, que no los incite por causa de la incontinencia que tienen en su matrimonio. Entonces la incontinencia puede ser suplida por fuera. Por eso la esposa, tanto como el marido, tiene expectativas. Tienen la obligación de cumplir con ese deber. Negar o suspender, fíjense bien, negar o suspender el deber conyugal es defraudarse mutuamente. Ahora, la incontinencia es el peligro porque cuando uno se controla y no quiere, no hay relaciones sexuales, se puede resultar en el pecado del adulterio. Este versículo indica que la separación entre los esposos tiene una limitancia de tiempo, tiene un limitante de tiempo. ¿Cuál? Quiero decir, una separación conyugal de común acuerdo. ¿Cuál es el propósito de esa separación conyugal? Según lo que miramos en el párrafo, es por un periodo de tiempo, por una razón definida, dedicarse a la oración, y hablamos acerca de una separación espiritual. Cuando hay una separación espiritual de común acuerdo, es correcto, es adecuado. El esposo cristiano sale a alguna actividad, algún trabajo fuera, y la esposa y el esposo están ausentes. Pero cuando el esposo retorna, perdón, nuevamente volverse a juntar, porque la separación ha provocado la incontinencia, entonces necesitan volverse a reunir, a ocupar, solamente cuando se ocupen también en la cuestión de la oración, como mencionó el párrafo. Si se ocupan sosegadamente en la oración y tienen necesidad de separarse porque están ocupados, voy a introducir aquí la palabra por la predicación, por la evangelización, porque salimos de campaña, entonces puede ser que la pareja suspenda sus actividades sexuales. Pero esta suspensión es limitada, lleva un propósito, es espiritual, y después volver a reunirse. Y finalizamos con el verso 6, lo digo por vía de concesión. Vamos a poner aquí, vía de concesión. Cuando Pablo usa esta frase, algunos exégetas dicen, es que Pablo fue el que lo ordenó, pero no es orden del Espíritu Santo. Vamos a decir que esto es falso, no es correcto. Dice el texto, verso 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Vamos a hablar acerca de esta cuestión de la vía de concesión, no por mandamiento. Es difícil hacer una distinción entre la palabra concesión y la palabra mandamiento. En todo caso, la enseñanza lleva la autoridad de Dios, porque Pablo tiene autoridad por parte de Dios. Es probable que la concesión tiene que ver con la práctica del matrimonio, es decir, que aunque cada hombre tiene libertad de casarse, recuerden los tiempos que están aconteciendo cuando se escribe la carta a los Corintios, tiene la libertad de casarse, pero también tiene la concesión de no hacerlo, por causa de los peligros de estar huyendo con la esposa y con los hijos. No hay el mandato absoluto de casarse, ni tampoco el mandato absoluto de no casarse. Depende de las circunstancias y depende de la persona que quiera tomar tal decisión. Uno puede ser cristiano y puede no estar casado, y es correcto. Sin embargo, una vez que ya uno adquiere el estado de estar casado, entonces esa unión ya exige la cooperación total tanto del hombre como de la mujer, y también exige la sumisión a las reglas cristianas que la ordenan. Otra vez, ¿quiere Dios o está de acuerdo Dios con el aspecto sexual del matrimonio? Sí, pero bajo las condiciones que estamos estudiando. Tengo usted bendiciones y nos miramos en otro video para seguir dialogando sobre este tema. Que la pase bien.